11 pruebas reales de que la Virgen María sí existió. Más de 2.000 millones de personas en el mundo veneran a la Virgen María. Pero, ¿qué pruebas arqueológicas hay de su existencia? La existencia de Jesús de Nazaret está respaldada por varios documentos históricos, aunque no ocurre exactamente lo mismo con otros prominentes personajes de los evangelios canónicos. Y si bien hay evidencias historiográficas y arqueológicas que apuntan a la existencia de una mujer judía llamada María, que fue la madre de Jesús, su vida se mezcla con la fe y el misterio. Sin embargo, hay pruebas físicas. ¿Qué hacía un mensaje dedicado a María grabado en una columna hace casi 2000 años? ¿Qué encontró un arqueólogo en 1972 en la supuesta tumba de María? ¿Cómo las visiones de una monja alemana llevaron a descubrir la casa donde murió María? ¿Por qué más de 1 millón de personas hicieron fila en Rusia para ver un cinturón? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El lugar donde el ángel Gabriel le anuncia que va a ser la madre de Jesús. En Nazaret, Israel, se encuentra la Basílica de la Anunciación, templo católico erigido en el lugar en el que, según el Evangelio de Lucas y la tradición cristiana, se produjo la Anunciación, a través de la cual el arcángel Gabriel anunció a la Virgen María que sería la madre de Jesús. En la Basílica de la Anunciación estaba la casa de la Virgen María. ¿Puede ser probado que María vivió ahí? La misma tradición cristiana sostiene que la Anunciación se produjo en el lugar en el que se encontraba el hogar de la infancia de María. Y si bien no existen pruebas arqueológicas irrefutables de que la Basílica de Anunciación se haya construido en el sitio en el que María vivió con sus padres, la fuerte tradición desde el cristianismo primitivo en torno a esta coincidencia constituye un aval de la versión. Las 3 iglesias de la Anunciación: bizantina, cruzados, franciscana. La tradición cristiana sostiene que la primera iglesia construida en el lugar de la Anunciación fue ordenada por Santa Elena, cuyo hijo, el emperador romano Constantino I el Grande, le encargó a su madre que viajara a Tierra Santa para identificar los principales lugares relacionados con la vida de Jesús y rescatar sus reliquias. Esta iglesia estuvo en servicio durante el periodo romano unificado tardío y el bizantino. La segunda iglesia se erigió sobre las ruinas de la primera durante la época de las Cruzadas y fue destruida en 1260 por los mamelucos. En 1620, los franciscanos retornaron a Nazaret y edificaron una pequeña estructura sobre las ruinas existentes. A partir de allí, se edificó una nueva iglesia en 1730, ampliada en 1877 y demolida en 1954 para construir la basílica actual. La Anunciación en el arte cristiano. La Anunciación ha sido uno de los temas más recurrentes del arte cristiano en diferentes medios, como frescos, vitrales, mosaicos, esculturas y pinturas. Su representación más antigua conocida es un fresco del siglo IV, pintado en la catacumba romana de Priscila. Grandes artistas como Pietro Cavallini, Giotto, Donatello, Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Jan van Eyck y Bartolomé Murillo realizaron conocidas obras inspiradas en la Anunciación. La Iglesia Ortodoxa Griega de la Anunciación es el segundo lugar donde se dice que fue la Anunciación, según los ortodoxos. Otra tradición cristiana sostiene que la Anunciación se produjo mientras María sacaba agua de un manantial de Nazaret. En este lugar alternativo fue construida la Iglesia Ortodoxa Griega de la Anunciación. Número 2. La tumba de la Virgen María en Jerusalén. La iglesia del Sepulcro de Santa María, también llamada la tumba de la Virgen María, es un templo cristiano erigido alrededor de una antigua tumba excavada en la roca, situada en el Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, en Jerusalén. Este lugar es venerado por el cristianismo oriental como el lugar de enterramiento de la Virgen María. La tumba está vacía. Según la tradición cristiana oriental, María murió de muerte natural y resucitó, por lo que su tumba fue encontrada vacía al tercer día. De acuerdo con el relato de San Juvenal en el transcurso del concilio de Calcedonia, celebrado en el año 451, en la tumba vacía solo se conservó su sudario, que fue trasladado a la iglesia de Getsemaní y después a la iglesia de Nuestra Señora de Blachernas, en Constantinopla. El arqueólogo Bellarmino Bagatti encontró restos funerarios del siglo I. En 1972, el arqueólogo y fraile franciscano italiano Bellarmino Bagatti excavó el yacimiento de la presunta tumba de María y encontró evidencias de un antiguo cementerio fechado en el siglo I. Si bien los hallazgos de Bagatti no han sido confirmados por la comunidad arqueológica, su descripción de la estructura fue juzgada conforme a las costumbres de la época.
La iglesia de la tumba fue construida por bizantinos, cruzado en 1187. En el siglo V, durante el reinado del emperador bizantino Marciano, el patriarca Juvenal hizo construir una pequeña iglesia en el supuesto lugar de enterramiento de María, que fue destruida por los persas en 614. Hacia 1130, durante el reino cruzado de Jerusalén, la iglesia fue reconstruida por los benedictinos en dos secciones, una superior y otra inferior. En 1187, el sultán Saladino destruyó la iglesia superior y conservó la inferior, aunque suprimiendo todos los símbolos cristianos. Panagia, Lero Soli Mitisa. Panagia, Lero Soli Mitisa es el nombre que recibe un acheiro poeiton, situado en la tumba de María en Getsemaní, Jerusalén. En la tradición cristiana, un acheiro poeiton es un ícono aparecido milagrosamente y no realizado por manos humanas. Los cristianos ortodoxos asignan al ícono al patronato de Jerusalén. Representa a María llevando en los brazos a Jesús, quien sostiene un orbe en su mano izquierda, mientras que su mano derecha se extiende en un gesto de bendición. El medio con el que se pintó el ícono no ha sido identificado, pero parece ser óleo sobre lienzo. Número 3. Se encuentran fragmentos del velo de la Virgen en la Catedral de Chartres, en Francia. Un relicario situado en la capilla de Nuestra Señora, en la cripta de la Catedral francesa de Chartres, contiene un fragmento de un supuesto velo de la Virgen María. El velo de seda fue donado a la catedral en 876 por el emperador carolingio Carlos el Calvo, hijo de Luis el Piadoso y nieto de Carlomagno. Durante la Revolución Francesa, el velo fue dividido en piezas menores, y el fragmento más grande es mostrado en una de las capillas ambulatorias de la cripta. Se le atribuyen poderes milagrosos. Relatos legendarios como el peregrinaje de Charlemagne, del siglo XII, señalan que Carlomagno se apropió del velo de la Virgen en Constantinopla, aunque otra versión sostiene que pudo haber sido un regalo del emperador bizantino al fundador del Imperio Carolingio. La fuente más antigua que menciona las reliquias es el historiador francés Dudo de Saint-Quentin, cerca del año 1000, momento en el que ya se encontraba en un relicario en la Catedral de Chartres. Narraciones de la Alta Edad Media le atribuyen propiedades milagrosas, como la salvación de la ciudad francesa de un asedio vikingo en el año 911. El relicario se mantuvo oculto de la vista del público hasta 1712, cuando fue abierto revelando que el fragmento del velo estaba formado por una cinta de seda envuelta en otra de seda y lino con bordados. Empezó a ser llamado el velo de la Virgen a comienzos del siglo XIX. ¿Qué es el velo de la Virgen y cuál es su historia? La reliquia del velo de la Virgen, conservada en la Catedral de Chartres, es similar a una que se guardó en Constantinopla entre los siglos V y XII y que, según la tradición cristiana, perteneció a la Virgen María. Existen varios relatos sobre la aparición de la prenda de María en la capital del Imperio Bizantino, aunque sin explicar cómo se relacionaba con María ni cómo llegó a Constantinopla. Se afirma que en el año 1089 Alejo I Comneno fue el último emperador bizantino en llevar el velo de la Virgen como estandarte de batalla. Tras ser derrotado por los cumanos, escondió la reliquia, que después fue recuperada. Más o menos por este tiempo empezó a hablarse en Occidente de una reliquia similar, llegada a Chartres desde Constantinopla. Número 4. El cíngulo de la Virgen. Las reliquias de la Virgen María son varios objetos que, según la tradición cristiana, estuvieron en contacto con la Madre de Jesús y que son venerados en distintos templos. Debido a que, según las tradiciones católica y ortodoxa, María subió al cielo en cuerpo y alma, no se conservan de ella reliquias de primer orden, como restos óseos, aunque, según versiones, sí se conservaron sus cabellos y su leche materna. Una de las reliquias marianas más importantes es el cíngulo de la Virgen. Esta faja o cinta ahora se encuentra en el monasterio griego de Vatopedi, en el monte Athos, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa Oriental. Según la tradición, la propia María confeccionó su cíngulo con pelo de camello. Según la tradición ortodoxa, tras la muerte de María, el apóstol Tomás, que no pudo llegar a tiempo para el funeral, pidió verla en su tumba y él y los demás discípulos de Jesús descubrieron que el cuerpo había desaparecido. De acuerdo con algunos relatos, la Virgen apareció en ese momento y le entregó su cíngulo a Tomás. Tradicionalmente, los cristianos ortodoxos han creído que la faja fue confeccionada por la propia María con pelo de camello. El cíngulo se mantuvo en Jerusalén hasta que en el siglo V fue trasladado a Constantinopla. En el siglo XIV, el emperador bizantino Juan VI Cantacuzeno donó la faja al gran monasterio de Vatopedi, donde se conserva en un relicario de plata. El cinturón de la Virgen María en el monasterio de Vatopedi. Vatopedi, fundado en el año 972 por los monjes Atanasios, Nicolaos y Antonios, es un monasterio ortodoxo en el monte Athos, Grecia, que ocupa el segundo lugar en jerarquía entre los 20 que constituyen la comunidad monástica de la montaña sagrada. Su reliquia más importante es el cíngulo de la Virgen, conservado en el monasterio desde el siglo XIV. Los monjes de Vatopedi dejan pequeñas réplicas para los peregrinos que van al monasterio.
El símbolo llevaba siglos sin salir del monte Athos, hasta que en el otoño de 2011 realizó una peregrinación por varios templos ortodoxos de Rusia, incluyendo la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, donde fue visitado por más de 1 millón de personas. La acogida de la reliquia por parte de los fieles rusos rebasó las expectativas iniciales de la Iglesia Ortodoxa, por lo que se tuvo que extender el plazo de exhibición. Número 5. La Iglesia de la Natividad en Belén, Palestina, el lugar donde la Virgen María dio a luz a Jesús. La Iglesia o Basílica de la Natividad es un templo cristiano situado en Belén, Cisjordania, que tiene una destacada significación religiosa para los cristianos, de diferentes denominaciones por ser considerado el sitio de nacimiento de Jesús. Es una iglesia de afiliación católica, ortodoxa griega, apostólica armenia y otras denominaciones cristianas menores. Es la iglesia principal más antigua de Tierra Santa y el sitio más antiguo utilizado continuamente como lugar de culto por los cristianos. Desde el año 1852, los derechos de las 3 comunidades religiosas principales afiliadas han estado regulados por un acuerdo conocido como el statu quo, en principio informal. Este entendimiento fue oficializado a través del Tratado de París en 1856. En 2012, la Iglesia de la Navidad fue declarada Patrimonio de la Humanidad, primera designación de la UNESCO bajo la denominación política de Palestina. La primera basílica fue construida por Constantino el Grande. La primera iglesia fue construida bajo el emperador romano Constantino el Grande, poco después de que su madre, Helena de Constantinopla, visitara Tierra Santa entre los años 325 y 326, identificando los sitios relacionados con la vida de Jesús, según la tradición cristiana. Fue terminada en torno al año 333 y consagrada en el 339. Esta primera iglesia probablemente fue destruida por un incendio durante las revueltas samaritanas en torno a 529. Pocos años después, el emperador bizantino Justiniano ordenó la construcción de una nueva iglesia, conservando en gran medida el carácter original del edificio. Uno de sus símbolos católicos fue robado por ortodoxos en el siglo XIX. Aunque ha permanecido conceptualmente sin cambios desde la construcción de Justiniano, la Iglesia de la Natividad ha sufrido numerosas reparaciones y añadidos, que datan principalmente de la época de las Cruzadas. Estas modificaciones incluyeron 2 campanarios, así como mosaicos murales y pinturas que se conservan parcialmente. El recinto circundante ha sido ampliado a lo largo de los siglos, y actualmente cuenta con una extensión aproximada de 12.000 metros cuadrados, en la que se encuentran 3 diferentes monasterios, uno católico, uno ortodoxo, griego y uno armenio apostólico. En 1847, la estrella de plata que marca el punto en el que nació Jesús fue robada por monjes ortodoxos griegos que deseaban eliminar este símbolo católico. Según algunas versiones, esto fue uno de los factores desencadenantes de la Guerra de Crimea. Número 6. La Casa de la Virgen María cerca de Éfeso, en Turquía. La Casa de la Virgen María es un templo católico situado en el monte Coresos, o monte Ruiseñor, cerca de la ciudad turca de Éfeso, en la que, según una tradición, María vivió sus últimos años y murió. El Vaticano nunca confirmó su autenticidad, pero la apoya. Aunque la Santa Sede nunca se ha pronunciado a favor ni en contra de la autenticidad de la casa, el lugar ha recibido un flujo continuo de peregrinos católicos desde su descubrimiento en el siglo XIX, con el visto bueno del Vaticano. ¿Quién llevó a María a Turquía? Según una tradición cristiana, tras la crucifixión de Jesús, por motivos de seguridad, el apóstol Juan llevó a María cerca de Éfeso, donde la madre de Jesús habría pasado la parte final de su vida. Las 3 evidencias de que sí es la casa de María. Existen 3 hechos que son presentados como respaldos de que la casa cerca de Éfeso fue el último lugar de residencia de María. El más antiguo es una carta sinodal del Concilio de Éfeso, de 431, que menciona a la ciudad turca como el lugar de enterramiento de la Madre de Jesús. Otra evidencia proviene de Bar Ebraus, obispo jacobita que en el siglo XIII sugirió que Juan llevó a María con él a Patmos y después fundó la iglesia de Éfeso, aunque sin aclarar si la Madre de Jesús acompañó al apóstol a esta ciudad. La tercera evidencia es del siglo XVII, cuando el Papa Benedicto XIV afirmó que María había acompañado a Juan a Éfeso. El Papa León XIII la reconoció en 1896. El primer reconocimiento papal de la Casa de María en Turquía fue realizado por el Papa León XIII, quien lo hizo en 1896 y lo bendijo, legitimando las peregrinaciones católicas. Los papas que sí visitaron físicamente la casa fueron Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI en 2006. ¿Cómo se descubrió la casa? El sacerdote francés Julien Goujet descubrió la casa en octubre de 1881, siguiendo las descripciones del escritor alemán Clemens Brentano, quien, según se afirma, asentó meticulosamente unas visiones que dijo haber tenido la monja Ana Catalina Emmerich. ¿Murió María en Jerusalén o en Éfeso? Según la tradición cristiana más antigua, la muerte y asunción o dormición de María se produjo en Jerusalén.
Sin embargo, a principios del siglo XIX, la monja agustiniana Ana Catalina Emmerich dijo haber experimentado unas visiones sobre la vida de María, afirmando que pasó sus últimos días y murió cerca de Éfeso, en una casa que construyó para ella el apóstol Juan. La dormición de la Madre de Dios, según la Iglesia Ortodoxa. Según las iglesias ortodoxa oriental y católica oriental, la dormición de la Madre de Dios fue la muerte y ascenso a los cielos de la Virgen María. La asunción de la Virgen María, según la Iglesia Católica. La Asunción de María es uno de los dogmas marianos de la Iglesia Católica, que establece la subida a los cielos de María en cuerpo y alma. Es el equivalente católico de la dormición ortodoxa. El lugar es venerado tanto por cristianos como por musulmanes. Tanto cristianos como musulmanes veneran la supuesta casa en la que murió María. Los musulmanes respetan a María como la madre del profeta Isa, nombre que dan a Jesús. Número 7. Iglesia del Trono de María, el lugar donde María descansó de camino a Belén. La iglesia del Trono de María fue un templo bizantino del siglo V en Tierra Santa, situado entre Jerusalén y Belén, construido en el lugar en el que, según el Evangelio apócrifo de Santiago, José y María, ya embarazada, descansaron camino al lugar de nacimiento de Jesús. Aunque no canonizado, el Evangelio de Santiago es uno de los textos cristianos más influyentes. En un momento no precisado, el emperador romano Augusto ordenó la realización de un censo, en el que todos los ciudadanos debían ser empadronados en sus lugares de origen, lo que habría motivado el viaje de José y María a Belén. La iglesia fue construida tras el primer concilio de Éfeso, de 431, cuando la devoción mariana adquirió gran importancia. Fue una de las primeras iglesias conocidas dedicadas a María en todo el imperio bizantino. Fue mandada a construir por una viuda rica. Las ruinas del santuario fueron descubiertas en 1992 en Israel, cerca del monasterio Mar Elías, durante la construcción de la autopista 60 hacia Cisjordania. Como resultado, el trazado de la vía fue modificado para preservar el sitio arqueológico, y actualmente los restos se encuentran a un costado de la autopista. Las excavaciones arqueológicas iniciadas en 1997 revelaron posibles restos de un pequeño templo de la primera mitad del siglo V, pero principalmente una lujosa iglesia octogonal y su monasterio. Este conjunto fue mandado a construir cerca del año 456 por Ikelia, una viuda bizantina rica, siendo sustancialmente restaurado entre 531 y 538. Fue abandonada en torno al siglo X. El Concilio de Éfeso en 431 proclamó a María como Madre de Dios, encarnado en Jesucristo. Esta afirmación, conocida también como la de la maternidad divina, fue el primer dogma mariano de la Iglesia Católica, consagrado en Éfeso, aunque ya venía siendo defendido durante los 3 primeros siglos de la Era Común por varios padres de la Iglesia, como Ignacio, Orígenes, Atanasio y Juan Crisóstomo. Pocos años después del Concilio de Éfeso, Juvenal, patriarca de Jerusalén, supervisó la construcción del santuario. Los arqueólogos sostienen que la iglesia del Trono de María fue abandonada cerca del siglo X y lentamente despojada de sus materiales de construcción para erigir otras obras. Número 8. Las catacumbas de Priscila contienen las primeras imágenes de la Virgen María, hechas entre el año 100 y 150 después de Cristo. Las catacumbas de Priscila forman un enorme yacimiento arqueológico situado debajo de la Vía Salaria, Roma, en lo que fuera una cantera en tiempos del Imperio Romano. La red de catacumbas se extiende por más de 11 kilómetros, siendo una de las más grandes de la capital de Italia. Entre los siglos II y IV, las catacumbas fueron utilizadas para miles de enterramientos cristianos. El origen de su nombre, Priscila, se debate, y una teoría sostiene que esta fue una mujer perteneciente a la familia Acili Glabriones, que donó el terreno. Esta influyente familia tuvo entre sus miembros a senadores, cónsules, tribunos de la plebe y ediles curules, entre otros importantes cargos políticos. Las catacumbas de Priscila albergan antiquísimos frescos cristianos, incluyendo uno que contiene la imagen más antigua conocida de la Virgen María, realizada entre los años 100 y 150 de la Era Común. Fractio Panis. Las catacumbas de Priscila se dividen en 3 áreas principales: una capilla griega, el criptopórtico y las tumbas. La entrada moderna a la red subterránea se ubica en el claustro del monasterio de las Benedictinas de Priscila, en la Vía Salaria. Las pinturas murales realizadas en la catacumba contienen imágenes de santos y símbolos cristianos primitivos, incluyendo una representación del buen pastor alimentando a los corderos, con un gallo cantando en las manos. La capilla griega, una cámara cuadrada excavada en el siglo XIX, alberga numerosos frescos bíblicos de los siglos II y III, y generalmente interpretados como escenas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Una de las pinturas murales más notables es el Fractio Panis, que representa a 7 personas sentadas en una mesa, que parecen ser mujeres por las faldas largas, los velos y el pelo recogido. Susana y los ancianos. Otro famoso mural de 60 centímetros de altura representa lo que los expertos creen que podría ser la ilustración más antigua que se conserva de Susana y los ancianos, según la narración, considerada apócrifa, contenida en Daniel 13.
Varios frescos son de difícil interpretación, y una nueva y controvertida investigación sugiere que las escenas atribuidas a Susana, según Daniel 13, podrían corresponder a una cristiana del siglo II, y no a la bella judía acusada falsamente de adulterio por dos ancianos que querían poseerla. Número 9. El grafiti de Xe María, en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, Israel. Terminada en 1969, la actual Basílica de la Anunciación de Nazaret es uno de los santuarios cristianos más extensos del Medio Oriente. Esta monumental edificación, que simboliza poder, refleja en su diseño el estilo arquitectónico y artístico de mediados del siglo XX. En la parte superior de la cúpula, una estructura que semeja a un faro simboliza la dirección de los cristianos hacia territorios seguros amparados por su fe. Los patios y muros inferiores de la basílica están adornados con numerosos iconos de la Virgen María, en distintos materiales. Son regalos de comunidades católicas de todo el mundo, cada uno reflejando el estilo e iconografía locales. La planta baja de la iglesia conserva varios restos de templos anteriores, todos construidos alrededor de la cueva señalada como el hogar de la infancia de María, donde, según la tradición, el arcángel Gabriel le anunció que sería la madre del Hijo de Dios. Las excavaciones del lugar también permitieron realizar significativos hallazgos, posiblemente relacionados con la residencia inicial de María y el culto de la Sagrada Familia en el lugar por parte de cristianos tempranos, incluyendo el grafiti Xe María y un posible baño ritual del siglo I. Salve María. Una base de columna descubierta en una capa bajo el santuario del siglo V llevaba un grafiti griego que decía Xe María o Salve María. Arqueólogos franciscanos sugieren que este grafiti constituye un testimonio esencial de un santuario construido en el sitio antes del siglo V por una comunidad judeo-cristiana. Un peregrino que visitó el santuario durante la época romana grabó este grafiti en la base de la columna. La base de la columna inscrita y otros objetos encontrados en las excavaciones se exhiben actualmente en el Museo Terra Sacra de Nazaret, adyacente a la basílica. ¿Un baño ritual del siglo I? Algunos estudiosos creen que una instalación rectangular descubierta junto a la iglesia del siglo V es un mikve, un baño ritual judío de purificación del siglo I. Estas eran unas piscinas de agua de lluvia, de manantiales o de mar, en las que los judíos se sumergían para alcanzar la pureza espiritual en momentos claves de su vida, como el matrimonio o una conversión religiosa. De ser correcta la hipótesis, representaría una evidencia esencial sobre la presencia judeocristiana en el sitio de la Basílica de la Anunciación desde tiempos muy tempranos. Número 10. Una pintura en una pared de la ciudad de Dura Europos, Siria. Puede ser la imagen más antigua de la Virgen María. Dura Europos fue una antigua ciudad de origen macedónico-griego fundada cerca del 300 a.C. Fue asentada en la actual Siria, a mitad de camino entre Alepo y Bagdad, Irak, a orillas del Éufrates, en un punto estratégico de confluencia de varias importantes rutas comerciales de la antigüedad. En el sitio está enclavada la actual ciudad turca de Salihije. 6 pinturas murales expuestas en la Galería de Arte de la Universidad de Yale, Connecticut, Estados Unidos, estuvieron en su día en el baptisterio de la iglesia más antigua conocida, un templo casa descubierto en la antigua ciudad siria de Dura Europos. Las pinturas datan aproximadamente del año 240 de la Era Común. Incluyen algunas de las representaciones más antiguas conocidas de Jesús, y podrían incluir también la representación de mayor antigüedad de la Virgen María. María, o una samaritana. La pintura, que podría representar a la madre de Jesús, muestra a una mujer sacando agua de un pozo, aunque no contiene ninguna inscripción de identificación. Según la descripción de la galería, la pintura es una escena del Evangelio de Juan, en la que Jesús conversa con una mujer de Samaria. Michael Pepard, profesor de teología en la Universidad de Fordham, Nueva York, afirma que la mujer en el pozo es la Virgen María. En un artículo del 20 de enero del año 2016 en el New York Times, Pepard señala que la pintura representa la Anunciación. Si la hipótesis es correcta, esta sería la imagen de María más antigua que se puede fechar de forma fiable. Sin embargo, el especialista añade que la explicación del museo también podría ser plausible. Número 11. Marcos, Mateo, Lucas y Juan mencionan a María. Según la teoría más aceptada por los académicos, el evangelio canónico más antiguo fue compuesto por Marcos, en torno al año 70 de la Era Común, siguiéndoles los de Mateo y Lucas, entre 80 y 90, y finalmente el de Juan, fechado durante la última década del primer siglo de la Era Común. Una hipótesis ampliamente compartida sostiene que los evangelistas más nuevos se apoyaron en los textos más antiguos, aunque añadiendo material propio. Sin embargo, existen importantes diferencias entre los evangelios canónicos. Por ejemplo, Marcos menciona solo breve e indirectamente a José de Nazaret, esposo de María, y no hace referencia a la Anunciación, episodio que es tratado explícitamente solo por Mateo. Lucas es el único que presenta a María Magdalena antes de la pasión, y solo Juan hace referencia a la resucitación de Lázaro. Sin embargo, en los 4 evangelios canónicos, María es un personaje relevante, lo que es señalado como un aval para su autenticidad de personaje histórico. Intercesora de un milagro de Jesús.
Marcos es el evangelista más discreto respecto a María, pero la menciona en la crucifixión y formando parte de las mujeres que acompañaron a Jesús y fueron testigos de su resurrección. Lucas le otorga un papel prominente, desde la Anunciación hasta el Pentecostés, y Juan, al que Jesús le encargó velar por su madre, es el único evangelista que la menciona como intercesora del milagro de la conversión del vino en las bodas de Caná. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 11 pruebas reales de que la Virgen María sí existió. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.